Hola, soy la doctora Valeria Guzmán. Antes de contarte esta historia, quiero que me escribas en los comentarios. ¿Desde qué ciudad me estás viendo hoy? Esta historia puede ser la tuya o la de una mujer que amas, porque lo que le pasó a Esperanza Morales le puede pasar a cualquiera de nosotras. Esperanza pensaba que jamás volvería a sentir. A los 55 años, después de todo lo que había vivido, su cuerpo le parecía un territorio extraño, ajeno, como si fuera de alguien más, pero lo que aún no sabía era que su cuerpo estaba a punto de enseñarle el significado más profundo de la palabra que llevaba en su nombre. Era una mañana de abril en Guadalajara, cuando Esperanza se miró al espejo del baño y no se reconoció. No por las cicatrices que adornaban su pecho como mapas de una guerra que había ganado, no por los cambios que los tratamientos habían dejado en su piel. Se miró y no se reconoció, porque ya no sabía quién era como mujer. Su reflejo le devolvía la imagen de una sobreviviente, sí, pero también la de alguien que había perdido algo esencial en el camino hacia la sanación. ¿Para qué sirve estar viva si ya no me siento viva?, se preguntaba mientras sus dedos rozaban suavemente las marcas en su pecho. Habían pasado 2 años desde su última quimioterapia, 1 año desde que los médicos le dijeron esas palabras mágicas: estás libre de cáncer. Pero libre, ¿de verdad se sentía libre? Su esposo Roberto la amaba, eso lo sabía. Durante los 28 años de matrimonio, él había sido su roca, su compañero incondicional. Pero desde la mastectomía, desde todos los tratamientos, algo invisible se había instalado entre ellos. Una distancia sutil que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Él la miraba con tanto cuidado, con tanto miedo de lastimarla, que sus caricias habían perdido esa espontaneidad que antes los unía. Y ella había construido muros, muros de vergüenza, de miedo, de una extraña culpa que no lograba explicar. Como si su cuerpo, al haber sido invadido por la enfermedad, ya no fuera digno de placer. Como si el cáncer le hubiera robado no solo células, sino también su derecho a sentir, a desear, a ser deseada. Las noches se habían vuelto un territorio minado. Roberto se acostaba de su lado de la cama, ella del suyo, y entre ambos se extendía un océano de silencio y caricias no dadas. Cuando él se acercaba, el cuerpo de Esperanza se tensaba involuntariamente, no por rechazo, sino por una mezcla compleja de emociones que ella misma no comprendía. ¿Cómo puedo explicarle que no es que no lo ame?, pensaba mientras fingía dormir. ¿Cómo le digo que tengo miedo de que mi cuerpo ya no funcione? ¿Que tengo miedo de decepcionar? ¿Que tengo miedo de sentir o de no sentir nada? La sequedad vaginal era real, física, medible. Los médicos le habían explicado que era normal después de los tratamientos, que había opciones, lubricantes, tratamientos hormonales. Pero lo que nadie le había preparado era para la sequedad emocional, para esa sensación de estar desconectada de su propia feminidad. Sus amigas del grupo de apoyo hablaban de reconstrucción mamaria, de pelucas, de maquillaje para disimular los efectos de la quimio. Pero nadie hablaba de esto, nadie hablaba de cómo recuperar el deseo, de cómo volver a sentirse sexy, de cómo reconectar con esa parte de una misma que parecía haber quedado sepultada bajo capas de tratamientos médicos y miedos existenciales. Esperanza había crecido en una familia tradicional de Michoacán, donde las conversaciones sobre sexualidad eran susurros reservados para las hermanas mayores y las conversaciones nunca terminadas. Su madre, doña Carmen, le había enseñado a ser una buena esposa, una madre dedicada, una mujer fuerte. Pero nunca le había enseñado a ser una mujer que se ama a sí misma, que conoce su cuerpo, que entiende que el placer es un derecho, no un privilegio. A los 18 años se había casado con Roberto, y él había sido su única experiencia sexual. Durante años habían construido una intimidad bonita, aunque nunca demasiado explorada. Ella había aprendido a complacerlo, pero nunca realmente había aprendido a complacerse a sí misma. El sexo había sido algo que pasaba entre ellos, no algo que ella buscara activamente o disfrutara plenamente. Ahora, a los 55, se daba cuenta de cuánto no sabía sobre su propio cuerpo. Durante los tratamientos, había aprendido más anatomía médica que nunca. Conocía cada ganglio linfático, cada efecto secundario, cada protocolo de medicamentos, pero seguía sin conocer sus propias zonas erógenas, sus propios ritmos de excitación, sus propias necesidades de placer. ¿Cómo es posible que haya vivido 55 años en este cuerpo y aún sea una extraña para mí misma?, se preguntaba mientras caminaba por el mercado de San Juan de Dios, comprando los ingredientes para la comida, haciendo la vida de siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. El cáncer le había quitado muchas cosas, pero también le había dado una perspectiva nueva sobre la fragilidad de la vida. Y en esa fragilidad había comenzado a nacer una pequeña rebeldía,
Una voz que le susurraba: si logré vencer al cáncer, ¿por qué no puedo vencer esto también? Fue durante una de sus revisiones médicas rutinarias cuando el destino decidió intervenir. El oncólogo le había dado luz verde para todo, pero ella se había quedado con una pregunta en la punta de la lengua. Una pregunta que había ensayado mentalmente docenas de veces, pero que nunca se había atrevido a hacer. «Doctor», dijo finalmente, con el corazón latiéndole fuerte, «¿es normal que ya no tenga deseo sexual?» El doctor, un hombre mayor y serio, le había dado una respuesta técnica sobre hormonas y efectos secundarios tardíos. Pero antes de despedirse, algo inesperado había sucedido. La enfermera, una mujer de unos 40 años llamada Patricia, se había acercado a ella. «Señora Esperanza», le había dicho en voz baja, «si usted quiere, yo conozco a una ginecóloga muy especial. Una doctora que entiende estas cosas que los médicos hombres a veces no comprenden del todo. Se llama doctora Valeria Guzmán». Y fue así como una semana después, Esperanza se encontró sentada en mi consultorio en la zona rosa, con las manos sudorosas y el corazón acelerado, como una adolescente que va por primera vez al ginecólogo. «Esperanza», le dije después de escuchar su historia completa, «lo primero que quiero que sepas es que lo que sientes es completamente normal. Y lo segundo es que tu cuerpo no está roto, tu cuerpo está esperando». Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le expliqué que la sexualidad después del cáncer no es solo posible, sino que puede ser incluso más rica, más consciente, más conectada que antes, que su cuerpo había pasado por una transformación profunda y que ahora tenía la oportunidad de conocerlo de una manera completamente nueva. «Pero doctora», me dijo con voz quebrada, «ya no soy la mujer que era, mi cuerpo ya no es el mismo. ¿Cómo puedo sentirme sexy con estas cicatrices?» «Esperanza», le respondí tomando suavemente sus manos. «Esas cicatrices no son marcas de destrucción, son marcas de resistencia. Tu cuerpo luchó y ganó. Cada una de esas líneas cuenta la historia de tu fortaleza. ¿No te parece que eso es increíblemente sexy?» Comenzamos con ejercicios de reconexión corporal. Le enseñé técnicas de respiración consciente, de relajación progresiva, de mindfulness aplicado a la sexualidad. Pero lo más importante que hicimos fue comenzar un diálogo nuevo con su cuerpo. «Quiero que estas semanas», le dije, «dediques 10 minutos cada noche a tocarte, no con intención sexual, sino con intención amorosa. Toca tus brazos, tu cuello, tu espalda. Habla con tu cuerpo. Agradécele todo lo que ha hecho por ti». «¿Hablar con mi cuerpo?», preguntó con una sonrisa tímida. «Sí, Esperanza. Tu cuerpo te ha acompañado durante 55 años. Ha cargado 3 hijos, ha trabajado incansablemente, ha luchado contra una enfermedad terrible y ha ganado. ¿No crees que merece unas palabras de agradecimiento?» Esa noche, Esperanza se quedó despierta después de que Roberto se durmiera. Se dirigió al baño, se quitó el camisón y se miró al espejo. Esta vez, en lugar de crítica, intentó llevar curiosidad a su mirada. «Hola», le susurró a su reflejo, sintiéndose un poco tonta, pero también extrañamente valiente. «Sé que hemos pasado por mucho juntas». Sus manos comenzaron a recorrer sus brazos, lentamente, con ternura. Sintió la suavidad de su piel, la firmeza de sus músculos que habían cargado nietos, que habían abrazado a su familia durante los momentos difíciles. Cuando llegó a sus cicatrices, se detuvo. Por primera vez, en lugar de apartar la vista, las miró directamente. Las tocó con gentileza, y algo extraordinario sucedió. Sintió no vergüenza, sino orgullo. Estas marcas eran su medalla de honor. «Gracias», les susurró a las cicatrices. «Gracias por recordarme lo fuerte que soy». Durante las siguientes semanas, seguimos trabajando en su reconexión. Le enseñé sobre la anatomía del placer femenino, sobre zonas erógenas que quizás nunca había explorado, sobre la importancia del clítoris en la respuesta sexual femenina. Para una mujer que había vivido 55 años sin saber que tenía más de 8.000 terminaciones nerviosas dedicadas exclusivamente al placer, esta información fue reveladora. «¿Quiere decir que tengo todo un órgano diseñado solo para sentir placer?», me preguntó, con los ojos muy abiertos. «Exactamente, Esperanza. Y el cáncer no lo tocó. Sigue ahí, esperando a que lo redescubras». Le di ejercicios específicos para hacer en casa, baños con sales de lavanda donde pudiera relajarse y explorar sensaciones sin presión. Le recomendé un lubricante natural a base de aloe vera, pero lo más importante, le di permiso para tomarse su tiempo, para explorar sin metas, para sentir sin presión. También trabajamos en la comunicación con Roberto. Le ayudé a encontrar las palabras para explicarle lo que estaba experimentando, lo que necesitaba, lo que la asustaba. «La intimidad», le expliqué,
no es solo el acto sexual, es la conexión, es la vulnerabilidad compartida, es la ternura. Pueden reconstruir su intimidad paso a paso, como han reconstruido todo lo demás después del cáncer. Una noche, después de casi un mes de trabajo personal, Esperanza se armó de valor para tener esa conversación con Roberto. Cenaron en silencio, como había sido su costumbre últimamente, pero después, en lugar de dirigirse directo a la cama, ella se quedó en la sala. Roberto le dijo con voz suave pero firme: «Necesitamos hablar». Él se tensó inmediatamente, como si esperara malas noticias médicas, pero ella tomó sus manos entre las suyas. «No es nada malo, mi amor. Es algo bueno. Quiero contarte lo que he estado aprendiendo sobre mí misma». Y ahí, en el sillón donde habían visto crecer a sus hijos, donde habían llorado durante el diagnóstico, donde habían celebrado la remisión, Esperanza se abrió completamente. Le contó sobre sus miedos, sobre su vergüenza, sobre su sensación de haber perdido su feminidad. Pero también le contó sobre su proceso de redescubrimiento, sobre lo que estaba aprendiendo sobre su cuerpo. Roberto lloró. Lloró porque se dio cuenta de que él también había estado cargando miedos. Miedo de lastimarla, miedo de que el cáncer regresara, miedo de parecer egoísta por extrañar la intimidad cuando lo importante era que ella estuviera viva. «Yo también tengo miedo», le confesó. «Miedo de tocarte mal, de lastimarte, de que pienses que soy un desalmado por desear a mi esposa después de todo lo que has pasado». Esa noche durmieron abrazados por primera vez en meses. No hicieron el amor, pero se tocaron. Se acariciaron con ternura, sin prisa, redescubriendo la piel del otro como si fuera la primera vez. El verdadero momento de transformación llegó unas semanas después. Esperanza había estado practicando la autoexploración, conociendo su cuerpo de maneras que nunca había hecho. Una tarde, mientras Roberto estaba en el trabajo y ella tenía la casa para sí misma, decidió darse un baño especial. Llenó la tina con agua tibia, agregó aceite de lavanda, puso música suave. Se quitó la ropa lentamente, sin prisa, observando cada parte de su cuerpo con nueva apreciación. En el agua tibia, comenzó a tocarse como le había enseñado. No con prisa, no con metas específicas, sino con curiosidad amorosa. Sus manos recorrieron su cuello, sus hombros, sus brazos. Cuando llegó a sus senos, donde antes había dos, ahora quedaba uno, no apartó las manos. Las cicatrices bajo el agua se sentían diferentes, suaves, como ríos en un paisaje que contaba la historia de su supervivencia. Y entonces, algo mágico comenzó a suceder. Su cuerpo comenzó a responder. Por primera vez en más de 2 años, sintió un calor familiar en su bajo vientre, una humedad que no tenía que ver con el agua del baño, una sensación que había creído perdida para siempre. Sus manos continuaron explorando, siguiendo las sensaciones que su cuerpo le enviaba como señales de un lenguaje que estaba reaprendiendo. Cuando tocó su clítoris, el pequeño órgano que ahora sabía que estaba diseñado exclusivamente para su placer, una corriente eléctrica recorrió todo su ser. Y ahí, en la privacidad de su baño, a los 55 años, después de haber sobrevivido al cáncer, después de haber creído que jamás volvería a sentir, Esperanza tuvo el orgasmo más intenso de su vida. No fue solo físico, fue emocional, espiritual, transformador. Fue su cuerpo diciéndole: «Estoy aquí, nunca me fui, solo estaba esperando a que me redescubrieras». Lloró de alegría, de alivio, de gratitud. Lloró porque se dio cuenta de que había recuperado algo que creía perdido para siempre, su conexión con su propia feminidad, con su capacidad de placer, con su derecho a sentir. Esa noche, cuando Roberto llegó del trabajo, encontró a una Esperanza diferente. Había algo en sus ojos, un brillo que había estado ausente durante mucho tiempo. «¿Qué pasó?», le preguntó él, notando inmediatamente el cambio. «Me reencontré conmigo misma», respondió ella con una sonrisa que le iluminó toda la cara. Esa noche hicieron el amor por primera vez desde antes del diagnóstico. Fue lento, tierno, lleno de descubrimientos mutuos. Esperanza guió las manos de Roberto, le enseñó lo que había aprendido sobre su cuerpo, compartió con él su nueva comprensión del placer. Cuando él tocó sus cicatrices con reverencia, cuando las besó con ternura, cuando le susurró: «Eres la mujer más hermosa del mundo», Esperanza supo que había encontrado algo más valioso que la salud física. Había encontrado la salud integral, la conexión completa consigo misma. Los meses siguientes fueron de continuo redescubrimiento. Esperanza se convirtió en estudiosa de su propio placer. Exploró diferentes formas de estimulación, diferentes posiciones que fueran cómodas para su nuevo cuerpo, diferentes ritmos que respondieran a sus nuevas necesidades.
Con Roberto, construyeron una nueva intimidad basada en la comunicación abierta, en la exploración mutua, en el entendimiento de que el placer no tiene edad límite y que la sexualidad puede reinventarse las veces que sea necesario. 6 meses después de nuestro primer encuentro, Esperanza regresó a mi consultorio. Pero esta vez no era la mujer temerosa y desconectada que había conocido. Era una mujer radiante, segura de sí misma, que irradiaba una energía vital que trascendía la edad. Doctora Valeria, me dijo, quiero agradecerle, no solo por ayudarme a recuperar mi sexualidad, sino por ayudarme a recuperar mi identidad como mujer, por enseñarme que sobrevivir no es suficiente, que merezco vivir plenamente. Me contó que había comenzado a hablar abiertamente con otras mujeres de su grupo de apoyo sobre estos temas, que había quebrado el silencio sobre la sexualidad después del cáncer, que se había convertido en una especie de embajadora informal del placer consciente para mujeres que habían pasado por experiencias similares. Muchas de mis amigas están pasando por lo mismo, me dijo. Y cuando les cuento mi historia, cuando les digo que es posible volver a sentir, que es posible redescubrir el placer, veo esperanza en sus ojos. Hoy, Esperanza tiene 57 años. Han pasado 2 años desde su transformación y ella sigue siendo un ejemplo viviente de que la sexualidad no tiene fecha de vencimiento, de que el cáncer puede quitarte muchas cosas, pero no puede quitarte tu derecho al placer, tu derecho a sentirte viva, tu derecho a amar tu cuerpo en todas sus formas. Ella y Roberto han construido una relación más íntima que nunca. Han aprendido que la sexualidad madura puede ser más rica, más consciente, más conectada que la sexualidad joven. Que conocer tu cuerpo profundamente, que comunicarte abiertamente con tu pareja, que entender que el placer es multifacético y no se limita a los genitales, puede abrir puertas a experiencias que nunca imaginaron posibles. Esperanza me dice que ahora entiende realmente el significado de su nombre. La esperanza no es solo esperar que las cosas mejoren. La esperanza es la decisión activa de crear las condiciones para que las cosas mejoren. Es la valentía de explorar, de cuestionar, de no conformarse con menos de lo que mereces. Su cuerpo lleva las marcas de una batalla ganada, pero también lleva la sabiduría de una mujer que se ha reencontrado consigo misma. Sus cicatrices ahora son parte de su historia de amor propio, de su narrativa de supervivencia, no solo física, sino emocional y sexual. Antes del cáncer, me dijo en nuestra última sesión, yo pensaba que conocía mi cuerpo, pero en realidad solo vivía en él. Ahora verdaderamente lo habito. Sé lo que me da placer, sé lo que necesito, sé cómo comunicarlo. El cáncer me quitó muchas cosas, pero paradójicamente también me dio la oportunidad de conocerme como nunca antes. Esta historia de esperanza es la historia de muchas mujeres que han enfrentado el cáncer, la menopausia, los cambios corporales que vienen con la madurez. Es la historia de mujeres que han creído que el placer tiene fecha de vencimiento, que la sexualidad es privilegio de la juventud, que los cambios en el cuerpo significan automáticamente pérdida de feminidad. Pero la historia de Esperanza nos enseña que no es así. Nos enseña que nuestro cuerpo es nuestro compañero de vida más fiel, que merece amor y cuidado en todas sus etapas, que la sexualidad puede reinventarse, redefinirse, redescubrirse las veces que sea necesario. Nos enseña que el placer es un derecho, no un privilegio, que la exploración personal es un acto de amor propio, que la comunicación abierta con nuestra pareja puede transformar una relación, que las cicatrices pueden ser hermosas cuando las vemos como mapas de nuestra resistencia. La historia de Esperanza nos recuerda que mientras tengamos vida, tenemos la capacidad de sentir, de disfrutar, de conectar profundamente con nosotras mismas y con quienes amamos, que la edad no es limitación, sino sabiduría, que la experiencia no es desgaste, sino profundidad. Y sobre todo, nos enseña que jamás es tarde para reencontrarse con el placer, para redescubrir el cuerpo, para reclamar la sexualidad como parte integral de lo que significa estar viva. ¿Te sentiste identificada con alguna parte de esta historia? ¿Hay algo en tu propio cuerpo que sientes que necesita ser redescubierto, reconectado, reamado? Cuéntame en los comentarios qué parte de ti quieres reconectar. Y si conoces a una mujer que pueda necesitar escuchar esta historia, compártela, porque el primer paso hacia la transformación siempre es saber que es posible. Y la historia de Esperanza nos demuestra que sí, siempre es posible volver a sentir, volver a vivir, volver a florecer.